tenemos hoy un tema que nos habla acerca de una familia. Y como autoridad, los padres de familia debemos de traer la presencia de Dios a nuestra casa. Tenemos la imperiosa necesidad de crear una atmósfera del cielo en nuestro hogar. Pero ¿cómo se puede crear la atmósfera del cielo en la casa? Ya lo vamos a ver en un instante en el libro de Hechos, capítulo 10, donde habla de dos personajes que a la distancia no se conocían: Pedro y Cornelio. En este caso, Pedro, uno de los apóstoles que Jesús dejó, y Cornelio, un centurión de la guardia romana. Estamos hablando en dos aspectos de culturas diferentes. Sin embargo, diga conmigo, el reino de Dios es para todas las personas. Y este es uno de los puntos focales de mirar el reino de Dios más allá de una organización, de una religión. El reino de Dios es para aquellos que tenemos hambre y sed de hacer lo bueno, de buscar a Dios, de caminar en la fe en Cristo. Capítulo 10 del libro de Hechos. ¿Por qué creen ustedes que se llama el libro Hechos? Porque son testimonios de las cosas que Dios hizo. Y nosotros estamos viviendo en un nuevo libro, o escribiendo más capítulos de Hechos, testimonios gloriosos que Dios nos está permitiendo vivir. En el capítulo 10, verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre no conocía a Dios. Observen lo que continúa el versículo siguiente. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tenía o tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual ya había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Diga conmigo en voz alta: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Una de las percepciones más poderosas que recibí de este pasaje, en este caso de la vida de un hombre que era italiano o romano llamado Cornelio, era capitán de esa compañía. Dice la escritura que ese hombre estaba orando, y me llama mucho la atención de la forma poderosa como acercarse a Dios. Yo vengo de una familia que pasó un proceso para acercarnos a Dios.
Recuerdo que mi papá y mi mamá fueron invitados a participar en un cursillo católico de cristiandad, y cuando digo esto es un retiro matrimonial. Desde ese día que ellos fueron al retiro, creo que fueron 2 días con sus noches, nuestra familia tuvo un encuentro maravilloso con el poder de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mi papá y mi mamá llegaron reconciliados, amándose, valorando el poder de la familia y con una proyección de poner orden en su vida. Ellos eran casados por civil y entonces vinieron con el proyecto de casarse por la iglesia. Diga conmigo: orden divino. La vida de las familias puede ser bendecida si comenzamos a experimentar el orden divino. El orden divino tiene que ver mucho con poner, mejorar y establecer las prioridades que Dios desea. Quizás nuestra agenda es buena. Nuestra agenda de familia es de proyectos mayormente de visión económica o intelectual. Eso no es malo, pero Dios nos enseña cuál es el orden divino que a Él le agrada. De tal manera que mi agenda personal, por muy buena que sea, no es la primordial. Y es ahí donde tengo que hacer lo que Jesús enseñó: que si alguno quiere venir en pos de Él, se niegue a sí mismo. ¿Se imagina comenzar una vida cristiana con negarnos a nosotros mismos? Negarnos significa renunciar a aquellas cosas que tanto deseamos y amamos. De hecho, encontramos hay como una especie de contradicción entre lo que Dios nos dice que hagamos y los ideales que tenemos. Toda persona tiene proyectos de futuro. Diga conmigo: futuro. Futuro es lo que va a suceder después del presente. Futuro es algo que va a venir y es algo que tal vez dentro de la proyección de nosotros deseamos que ocurra o suceda. Pero hay una palabra más poderosa que futuro, y esa palabra significa destino. Porque futuro es algo que deseamos, pero destino es lo que Dios ha programado para nuestra vida. Y hay que buscar el destino. Somos hijos del destino. Significa que fuimos creados con una agenda divina y un plan y un proyecto de parte del Padre para que se cumpla en nuestra vida. Agenda divina, proyecto divino. Hay una gran diferencia entre futuro y destino. Futuro es lo que todo el mundo desea. La gente anhela un buen futuro. Cada año que comienza, la persona, el hogar, la familia se hacen una proyección de futuro. Nosotros debemos de tomar ese futuro y decir: aquí está, Señor, mi agenda a tus pies. La rindo delante de ti, y en vez de este futuro que yo he proyectado, quiero los planes divinos que tú has trazado para mí, porque tienes una agenda y un proyecto más grande que el mío. Y cuando atendemos a ese proyecto y a esa agenda, el destino cambia radicalmente, porque Dios comienza a trabajar con sus buenos planes que son mejores que los nuestros. No es que bota nuestros planes, es que mejora nuestra calidad de vida. Y el Señor nos lleva a un nivel de pensamiento mucho más allá de lo común y lo corriente. Él dice en Isaías: tus pensamientos no son mis pensamientos. Quiere decir que tiene pensamientos más grandes, pensamientos de triunfos, pensamientos que nos van a hacer escalar a otro nivel de vida, en el mejor nivel de vida. Y dice Dios: yo tengo planes buenos para tu vida, planes de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Observe que las personas
cuando viven su propia agenda de lo que se llama futuro y se sumergen en sus propios planes, les ocurre algo negativo. Sí, porque podemos entender que la diferencia entre ser un cristiano practicante a una persona que tiene una religión es que la persona que tiene religión sigue los parámetros, los lineamientos de su religión y tiene vida propia, independiente, con proyección de su futuro. Pero el que es llamado y el que busca un cristianismo auténtico en el espíritu tiene su mirada puesta en la agenda de Dios y en el destino que Dios ha marcado para su vida. Esa es la diferencia entre futuro y destino. Destino significa que Dios, antes de la fundación del mundo, vio a Roberto y pudo darse cuenta lo que iba a ser correcto para Roberto, aun cuando para Roberto no parecía correcto. Sin embargo, al caminar en el destino trazado por Dios, dentro de esa proyección divina, había un proceso que yo debía de vivir, que no me iba a gustar, pero que iba a ser parte de la proyección que Dios tiene para mí, para llevarme al destino programado por Dios. Y esto suena un poco complejo, pero lo que queremos decir es: abandonémonos en los planes del Señor. ¿Y qué hago con mis planes? ¿Qué hago con mi agenda? Sometámosla al Señor. Y cuando la sometemos a Dios, la vida cambia radicalmente. El futuro que tenía Cornelio era muy promisorio. Era un hombre importante, era capitán. Quiere decir que tenía mínimo 100 soldados debajo de él para obedecer sus órdenes. Pero Cornelio buscó a Dios. Y hay 4 puntos que señalan la vida de un cristiano práctico. El cristianismo está mostrado en la forma en que caminamos en esta vida. Cristianismo no es un nombre. Cristianismo son puntos esenciales que vivimos en la vida para agradar a Dios. Quiere decir, y como la Escritura lo enseña, hay personas que conocen la Biblia y viven como si no la conocieran. Y hay personas que no conocen la Biblia y practican cosas como si la conocieran. ¿A quién cree que Dios escoge con un corazón que le agrada? Siempre Dios va a escoger gente que quieren hacer la voluntad de Él. Siempre Dios va a escoger gente que se inclinan a obedecerle más allá, aunque no tengan conocimiento de la verdad. Observe esto. En el versículo 3 dice la Escritura que él vio un ángel. ¿Por qué creen que este hombre llamado Cornelio vio un ángel? Porque cuando voy a mencionar 4 puntos esenciales para que la atmósfera del cielo se abra sobre nosotros. Y si practicamos al pie de la letra esos 4 puntos, entonces se abre el cielo. Jesús dijo estas palabras. Cuando vino a esta tierra, Él comenzó a manifestar su gloria y los discípulos se asombraron. Y Jesús dijo estas palabras: de ahora en adelante van a ver el cielo abierto y ángeles que suben y bajan. Una puerta, un umbral para lo sobrenatural. Usted fue hecho para ese umbral, para que se abra una ventana y vivir el cielo en la tierra. Pero ¿cómo podemos vivir el cielo en la tierra? Si este hombre llamado Cornelio, que no conocía los acontecimientos acerca del Salvador y Señor Jesucristo, tuvo un umbral, una puerta abierta en lo sobrenatural, y el ángel vino y le habló y le declaró los detalles. Tenemos que dejar de ver
y ser asediados por demonios. Yo rechazo toda mentira del enemigo y toda obra del diablo es deshecha en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo podemos traer la atmósfera angelical? Porque lo que se vio en esta escena es que el ángel de Dios vino como respuesta a Cornelio. Hay pasos esenciales que nos abren el umbral o la puerta a lo sobrenatural de Dios y a experimentar el deleite con lo divino. Es como traer el cielo a la tierra. Es como la llave que abre la puerta y quita el cerrojo. Y dice el verso 2, piadoso. ¿Cómo era este hombre? Piadoso. Y eso agrada al corazón del Padre cuando hablamos de la piedad como un punto focal en la vida de Cornelio. Sentía misericordia por la gente y estaba predispuesto a ayudar a los demás. El piadoso es alguien sensible al dolor ajeno. El piadoso es alguien que inclina su corazón para tener misericordia. Esa sensibilidad es como los carros que tienen alarma, que cuando alguien los toca, el carro inmediatamente dispara la alarma. La sensibilidad es fundamental en la vida de la persona porque tenemos algo interno que Dios creó aun cuando no conocemos a Dios y se llama conciencia. Tenemos que oír la voz de nuestra conciencia. La conciencia fue puesta ahí para que escuchemos y atendamos esa voz interior que nos redarguye, que nos corrige. Y si no hay esa sensibilidad, quiere decir que se ha perdido el honor de poder ser sensible a Dios, de poder percibir a Dios. Y las personas insensibles normalmente no sienten nada al ofender a los demás, al maltratar a los demás, al querer dañar al prójimo. Y Dios aborrece la insensibilidad. Piadoso es aquel que está predispuesto y sensible al dolor de los demás. Entonces, ¿qué hacía Cornelio? Aunque no conocía la escritura, las promesas de Dios, no tenía amigos de fe, no tenía un pastor en una congregación, él quería ayudar al necesitado. Observe las características propias que nos inducen al reino de Dios. Tenemos que ser conducidos al reino de Dios por nuestras actitudes. No se puede llegar al cielo agarrado de la mano del diablo. Cristianismo es la práctica de la piedad. El punto importante de la piedad es un estilo de vida sensible a la necesidad de otros. Lo segundo, y temeroso de Dios con toda su casa. Nosotros ponemos como autoridad de hogar la ley en la casa y el orden en el hogar. El temor reverente es el respeto a Dios. Quiere decir que en una casa donde se respeta a Dios, se puede respetar a los padres, se puede respetar cada miembro de la familia. El respeto nos dignifica, nos enseña un lugar de orden, de autoridad. Cuando veo a una persona irrespetuosa, me doy cuenta que esa persona tiene falta de valor, ha perdido esa parte esencial del respeto a Dios, porque si no respeta a su prójimo, menos que respete a Dios. Observe claramente cómo Dios se agradó de esas actitudes de un hombre que no conocía la escritura. Tercero, dice la Biblia que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre generoso. Si hay algo que cautiva el corazón de Dios, y hay un proverbio que dice: a Jehová presta el que le da al pobre. ¿A quién le presta? A Jehová. Y tener de deudor a Dios es una garantía que nos van a pagar
Y no solamente nos va a pagar Dios con lo que nos debe, sino que nos atribuye más. Ese es el corazón de Dios. A Jehová presta el que le da al pobre. Si usted me está escuchando y es prestamista, de hoy en adelante su vida va a cambiar. No se puede seguir con la usura en este país. Que el que tiene y le presta al pobre, lo que quiere a veces no es que el pobre le pague, sino que no le pague para quedarse con la garantía prendaria. Y eso es abominación a Dios. Quiero que me escuchen los que tienen negocios y venden productos a base del peso. Dice la Biblia que pesa falsa y medida falsa es abominación a Dios. Todo comerciante que está aquí debe de tener la actitud generosa de observar que la pesa sea exacta y la medida sea justa. Cuando hacemos eso, nos ganamos el corazón de Dios. Pero también dice la Escritura que Cornelio le ayudaba a la gente necesitada. Crean que tenemos mucho para dar. ¿Sabían que un principio poderoso del sistema financiero del reino de Dios es creer que tengo mucho para dar? Es una revelación de prosperidad. Las personas que no creen que tienen mucho para dar siempre vivirán bajo el espíritu de limitaciones. Pero el que cree que tiene suficiente para dar, aún lo poco que tiene, aún lo limitado que tiene, y lo da, abre una ventana de oportunidades financieras y económicas. Por eso Cornelio era un hombre que daba generosamente y ayudaba a las personas. ¿Cómo bendice el poder financiero del reino de Dios nuestra economía? Cuando abrimos nuestro corazón para dar y somos generosos, Dios no parará de abastecernos y proveernos en el área en que estamos apoyando. Si es alimentación, ropa, calzado o dinero, en esa manifestación Dios va a fluir. Y usted puede recibir una unción en el área en que está dando. Eso lo enseña la Escritura, que si siembro abundantemente, abundantemente cosecho. La pregunta es, ¿qué tipo de área quiere usted cosechar abundantemente? ¿Le gustaría cosechar abundantemente trigo o cosechar abundantemente dólares? ¿Sabe lo que dice un texto en Proverbios? Tendrás más oro que tierras. El que siembra según el género, cosecha según ese género. Puedo decirles que las personas que van a tener escasitud en una área es porque dejaron de sembrar en esa área. Es tiempo de sembrar. Si usted creía que este es el tiempo de retener, estamos equivocados. El reino de Dios no está en crisis. Es tiempo de sembrar, sembrar, sembrar y sembrar para poder cosechar. He recibido tantos testimonios como he vivido experiencias de la siembra, de la generosidad, de ayudar al prójimo. Y es que en el área en que siembro es en el área donde voy a recoger una gran cosecha. Y de esto podemos observar que se toma Dios para bendecirnos y multiplicar nuestra siembra. Cornelio era un hombre que le daba a los pobres, le ayudaba. Así que tenía una ventana económica bien abierta. Y por último, de las 4 cosas, y oraba a Dios siempre. ¿Qué hacía él? Oraba a Dios siempre. 4 cosas, repito: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Quiere decir que en la casa de Cornelio no había murmuración, no había mala intención.
No había fariseísmo religioso que se golpean el pecho, que van a una iglesia, que predican y después están dañando al prójimo. Es que el cristianismo auténtico sacude. El cristianismo auténtico no es de, oh, aleluya, gloria a Dios, hermano, te quiero mucho, y por la espalda darle el golpe a la gente. No es eso el cristianismo. Cristianismo es una práctica de vida que agrada a Dios. Y hacía muchas limosnas al pueblo. No dice, y Cornelio se tomaba muchos selfies con los niños pobres para hacer creer que él daba dinero. No, dígale que está al lado, eso no se vale. Eso no se vale. Él daba por amor a Dios. Y por último, dice que oraba. 4 aspectos fundamentales de un hombre que no tenía una Biblia, no tenía un pastor, ni hermanos en la fe. Pero Dios se le manifestaba. Y hay gente que dice que va a una iglesia, que dice que predica, y lo único que vive viendo son demonios. ¿No cree que es algo raro que hay gente que solo vive viendo demonios? Yo no creo en eso. Si hay algo que he sido sensible y a veces digo, Señor, ayúdame, porque lo que siento son ángeles. Yo dije, Señor, que si yo miro un ángel no se me para el corazón, porque lo que espero ver son ángeles. Cuando uno ve ángeles, cuando cumple con los lineamientos del Señor. Hay personas como Cornelio que no tienen la oportunidad de haber escuchado este glorioso mensaje y tener la bendición de ser guiados por un pastor, pero están esperando por nosotros, y nosotros como Pedro vamos a ir por ellos y los vamos a ayudar. El ángel le dice, ve y llama a Pedro. ¿Quién era Pedro? Cornelio no lo conocía. Le da la dirección donde vive Pedro. Cuando lo sobrenatural es parte de nuestra vida, la escena cambia y la mentalidad es diferente a las limitaciones de este mundo. Es maravilloso ver lo sobrenatural. ¿Y qué ocurre con lo sobrenatural? Lo glorioso de lo sobrenatural es que nos enseña cosas ocultas, cosas grandes que no conocíamos. Allá envía Cornelio a algunos hombres y Pedro sale a la azotea a orar, vive junto al mar y de pronto baja un enorme lienzo. Eso tiene que haber sido grande, un mantel de comedor gigante, porque tenía toda clase de animales. O sea, arroz con pato, cabeza de chancho, costillas asadas. Ahí tenía moronga. ¿Qué más tenía? Chorizo español, gallo pinto. Póngale todas las carnes que usted se imagina. Un día mi hermano me dijo, comámonos algo sabroso. Te tengo una sorpresa. Y yo fui a su casa. ¿Qué creen que tenía pelado, listo para asar? Un garrobo. Y yo no soy tan dado a comer esas comidas exóticas, pero tuvimos que echarle limón, ajo, un poquito de sal, lo adobamos y lo pusimos a asar. Y aquel reptil tenía un sabor de carne riquísimo. ¿Ha probado usted garrobo a la parrilla? Yo lo probé, pero no es algo que me llama la atención. Hace tiempo yo estaba en una iglesia, terminé de predicar y los hermanos repartieron la comida. Y como la Biblia dice que cuando nos den de comer no preguntemos, que comamos, me llevaron un plato como una especie de guisado. Y le pregunto al que está al lado, que era un tío mío, él luego se fue del país hace años. Le digo, ¿qué es esto? Me dice, es cabeza de chancho. Cabeza de chancho, le dije. ¿Y qué significa cabeza de chancho? Que aquí están las bolitas de los ojos. Sí. El cerebro. Sí.
¿Se imagina comer cerebro de chancho? Claro. Ustedes sabían que los chanchos se bañan todos los días, ¿verdad? Y le preguntan, ¿cuándo te bañaste? Hoy, 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 hoy. Siempre dicen que se bañan hoy. Y le digo a mi tío, cuando me voy a meter la primer cucharada, me la llevo a la boca, siento un mal olor. Y eso fue lo que me permitió solo comerme una cucharadita. Y le dije, tío, huele mal. Me dijo, eso es lo rico, si no huele mal no vale la pena. Ahora ya se da cuenta para quiénes son esos lienzos, ¿verdad? De comida. ¿Usted ha visto esa gente que es TNA? ¿Cuántos conocen a esa gente que es TNA? TNA, Trituradora Nacional de Alimentos. Hay gente que se come hasta los clavos de todo lo que le dan y no les hace daño. Pues ahora Pedro, que no era nicaragüense, era judío, cuando ve animales que en la ley de Moisés, en su principio de cultura, no debe de comer, dice, no, Señor, no voy a comer eso. Eso nunca lo he comido. Y el Señor le dice, mata y come. Esta es una ilustración de Dios para mostrarnos que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos celebran eso? Dios no hace acepción de personas. Dios ama a la gente. No tenemos que descalificar a nadie. En un mundo que vive de apariencias, hay que romper con eso. Y hay que mirar más allá del uniforme, de la ropa, del color de la gente, porque Dios ama los corazones. Pedro se da cuenta de que Dios está haciendo un trabajo no solo en Cornelio, en él. ¿Sabían ustedes que para que Dios pueda usarnos poderosamente, tenemos que amar a los que no merecen ser amados? Tenemos que amar a las personas. Cuando amamos es cuando Dios trabaja fácilmente con nosotros. Pero si hay un evangelio condenador, destructivo, de que siempre andan viendo demonios, Dios no puede trabajar en esa gente. Dios va a trabajar en corazones sencillos que hagan estas 4 cosas. Gente piadosa, temerosa de Dios en su casa, significa que honra al Señor, que haga muchas limosnas al pueblo y que ora a Dios siempre. Actitudes que conducen a una vida agradable ante Dios. Por eso se le apareció el ángel. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él no se juntaba con gentiles, y nosotros somos gentiles. Todo el que no es judío es gentil. Y Pedro llega y dice estas palabras. Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, diga conmigo, en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Qué es cristianismo? Es una generación que honra a Dios. Jóvenes, vamos a honrar a Dios en los estudios. Mujeres, honren al Señor en toda área social que Dios les llame. Varones, la honra a Dios se da de corazón, con una actitud de pureza, de honor hacia Él. No quiero hacer algo malo porque no quiero ofender a mi Padre. Tenemos que sacarle una sonrisa al Padre con nuestra buena actitud. Y por eso Pedro se impacta al darse cuenta que el evangelio no es solo para los judíos, es transcultural, es universal. Ahora mismo, a miles de kilómetros de aquí, hay una joven llamada Aida Esther. Ella es nicaragüense y está llevando el evangelio a una cultura de musulmanes y está como misionera en Turquía. Turquía es un país que tiene más del 98% de musulmanes. Es prohibido predicar el evangelio abiertamente. Las mujeres no gozan de los mismos beneficios que tienen los hombres.
Y yo quiero que hoy levantemos una ofrenda misionera para ella, porque vamos a mandar cada día más nicaragüenses y vamos a ir nosotros a llevar esta buena noticia más allá de las fronteras de nuestra cultura. Vamos a introducirnos en todas las culturas y a enseñar el lenguaje del amor de Dios a la gente, a enseñarle que Dios no hace acepción de personas, a ganarnos el corazón de la gente que necesita conocer a Jesús a través de nosotros, a romper con toda barrera mental, emocional y religiosa y decir: Cristo es para todos, y yo voy a llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Voy a llevar el amor de Cristo a cada persona. Ese es el mensaje que Cristo quiere. Él anhela que lo llevemos. Cristo está anhelando que rompamos con la comodidad y con las debilidades en que vive esta sociedad y vayamos más allá. Cuando Pedro comienza a hablar, dice la Escritura que cayó el poder del Espíritu Santo, y se asombra Pedro que la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo. Dios ha prometido que su Espíritu lo va a dar a todos y sin medida. Creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado. ¿Saben cuál es el llamado de esta casa? No es buscar personas de otras congregaciones. Ese no es el llamado de esta casa. Yo no apruebo eso porque Dios no lo aprueba. Lo que el Padre aprueba es ir donde los que no lo conocen y decirles a ellos: Dios no hace acepción de personas. Quizás la sociedad te rechazó, quizás tu familia te rechazó, quizás la gente te rechazó, pero Cristo no te rechaza. Ese es el mensaje que le vamos a llevar a mucha gente en todas las naciones donde Dios nos envíe. Yo quiero llevar la buena nueva de salvación. Y esta es la visión de Dios en este tiempo. La visión de Dios es movernos en el Espíritu y llevar la buena nueva.